Hablando a la juventud de nuestra iglesia. Y hermanos, empezamos el mes, si ustedes recuerdan, con la presencia aquí de David Domínguez, que está recién operado, tiene 21 días, 4 semanas casi ya, de haber sido hospitalizado y también sanado, liberado de su enfermedad. Y vino, ¿verdad?, a abrir este mes que hemos denominado el mes en el que queremos que nuestra juventud de la primera iglesia bautista se consagre más arriba, sea una juventud consagrada. Y bueno, pues ya hemos hablado 2 mensajes a la juventud, hoy es el tercero. Vamos a hablar acerca de las cualidades que distinguen a un joven cristiano, basado en Efesios 4 del 1 al 3. La palabra del Señor a la letra dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lea conmigo todos estos 3 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cualidades que distinguen a un joven cristiano. Este mensaje aplica para todos, desde el más chico hasta el más grande. No importa que seas joven o no lo seas. Puedes ser joven de corazón, pero también es para ti el mensaje. Yo, si quisiera ponerle otro nombre a la predicación de hoy, le llamaría cualidades, ¿verdad?, que distinguen a un verdadero cristiano. Pero como todo el mes estamos enfocados en la juventud, le he puesto entonces cualidades que distinguen a un joven cristiano. Y bueno, hermanos, déjenme decirle para iniciar que en la carta de los Efesios que le escribió Pablo desde la cárcel, Pablo no estaba solamente, no se consideraba preso en el Señor, sino que físicamente estaba aprisionado, estaba de prisionero en una cárcel allá en Éfeso. Y desde la cárcel escribe esta carta, y precisamente quiero destacar que en esta carta de los Efesios encontramos muchas veces repetida la palabra llamamiento. Este pasaje, hermanos, afirma entonces que fuimos llamados por Dios para ser parte de su reino, para ser parte de su familia, y como tales, como hijos del rey, como parte de un reino espiritual, debemos de vivir la vida, hermanos, en obediencia a aquel que nos llamó, aquel que es el rey de este reino, de Dios nuestro Padre. Donde quiera que los jóvenes estén, sea en el trabajo, sea en la oficina, sea en la escuela, sea en la casa o en la calle, debemos todos, y aún los jóvenes, deben de vivir como Dios manda, deben de vivir siendo fieles, deben de vivir siendo obedientes al llamado que Dios nos hizo para ser parte de este reino. Así es de que nuestra conducta, hermanos, debe de ser correcta en todo lo que hagamos y donde quiera que estemos. Nuestro hablar también debe hacernos recordar, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Nuestra manera de ser, de vivir, de hablar, debe de concordar y debe de ponerse en práctica, ¿verdad?, lo que predicamos. Debe de concordar nuestra vida con Cristo, con su palabra, donde quiera que esté. Este mensaje no es un mensaje fácil y tampoco es fácil practicarlo, porque lo que voy a mencionar acerca de las cualidades que todo joven debería de tener para vivir la vida cristiana no es tan fácil. Es en la etapa de la juventud, de la adolescencia y de la juventud, donde más se dificulta vivir como Dios manda. Es en la etapa de la juventud donde más problemas tenemos, donde más dificultades, donde más tenemos cosas en contra para vivir como Dios manda. Así es de que fuimos llamados, recuerden, para vivir una vida cristiana distinta a lo que viven allá afuera. El apóstol Pablo en esta parte de la Biblia menciona, jóvenes, menciona 5 cualidades que distinguen a un verdadero joven cristiano. Y son cualidades, ¿verdad?, que todos debemos de cultivar, todos los que estamos aquí, particularmente la juventud. Veamos entonces cada una de estas cualidades que distinguen a un joven cristiano. Y si no las tienes, hay que trabajar en ello. La primera cualidad: el joven cristiano debe ser humilde.
El joven cristiano debe ser humilde. Un verdadero joven cristiano, un joven que realmente sigue a Cristo, un joven que dice tener a Cristo viviendo en su corazón, debe de cultivar esta característica, debe de mostrar esta cualidad, debe haber humildad en su vida. Una persona humilde, aquí lo dice el versículo 1 y 2, el que está hablando Pablo, está diciendo: yo, preso en el Señor, te pido, te ruego, te pido encarecidamente que te portes como es digno del llamamiento con el que fuiste llamado, que te portes como un hijo de Dios. Y lo primero que dice: pórtate con toda humildad. Esta es la primera cualidad que distingue a un joven cristiano. Una persona humilde, entonces, es aquella que actúa sin arrogancia. Es aquella persona, aquel joven o señorita que actúa sin orgullo. Es alguien, ¿verdad?, que no es presumido. Es alguien que no es prepotente ni soberbio. Ser humilde no significa que uno sea menos que los demás o que nuestro trabajo no sirve. Ser humilde significa tener un concepto adecuado de quién somos delante de la gran presencia de Dios. Y no somos cualquier cosa. Somos un gran tesoro, pero que no se nos suba, por favor, esto. El orgullo, hermanos, y la soberbia son de las cosas, con toda tristeza, y lo tengo que decir con toda honestidad, el orgullo, la soberbia, son de las cosas con las que más batalla la juventud. Batallamos todos los seres humanos, pero en esa etapa en la que ustedes viven, muchachos, es donde más se manifiesta la soberbia, el orgullo, la vanidad. El apóstol Pablo podía hablar de esta cualidad porque él en su propia vida llegó a ser un hombre con mucha humildad. Le costó mucho trabajo, porque ustedes vamos a ver más adelante, y algunos no saben cómo era Pablo antes de conocer a Cristo. Era un soberbio de soberbio. Mas sin embargo, hermano, él se distinguió por esta cualidad, porque fue un hombre al que Dios le llevó a trabajar con la humildad y lo logró. Y ahora él, precisamente Pablo, nos puede decir que debemos de buscar la humildad, porque él conquistó esta cualidad. En el caso del mismo Señor Jesús, varias veces en su ministerio terrenal, él dio ejemplo de humildad. Podemos recordar cuando el Señor mismo, antes de ir a la cruz del Calvario, en aquella última cena con sus discípulos, o con los apóstoles, él dice, la Biblia, se levantó de su lugar donde estaba sentado, se amarró una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los apóstoles, y luego se los secó. Y el Señor mismo, Jesucristo, el Rey del universo, se humilló a sí mismo ante otros. De manera, hermanos, que nuestro mayor ejemplo para buscar y cultivar la humildad es Jesucristo. Desgraciadamente, muchas veces nosotros, los cristianos del siglo XXI, no entendemos lo que es en realidad la humildad cristiana, y esto nos trae conflictos a la vida, hermano. El joven, para poder entonces ubicarnos bien en lo que es la humildad y dejar de ser arrogante y orgulloso, el joven, le es necesario que recordemos también de dónde éramos y de dónde nos sacó el Señor Jesús cuando nos salvó. Porque, hermanos, mucha de la gente se le olvida de dónde le sacó el Señor, y empezamos a querer caminar como flotando sobre el suelo, o empezamos a querernos como Zaqueo, a subir al árbol, a subir a la nube. Y para poder vivir en humildad hay que bajarse del árbol, hay que bajarse de la nube en la que muchos andan. Y es la juventud la más propensa a vivir en soberbia y a vivir en una actitud de prepotencia, de orgullo y de vanidad. Tenemos que recordar, hermanos, en este momento que fue precisamente la gracia y la bondad del Señor la que nos trajo precisamente a Cristo, y no fueron nuestros méritos personales, porque méritos no teníamos ninguno. Fue Dios, escúchelo bien, joven y señorita, fue Dios y solamente Dios el que nos trajo al punto donde hoy usted y yo nos encontramos. Fue Él el que bajó del cielo, el que se humilló, el que se hizo hombre, el que fue a la cruz sin tener ningún pecado. Cuando entendemos y comprendemos bien esta gran verdad, es cuando entonces nos empezamos, ¿verdad?, a revestir de la verdadera humildad. Cuando no somos humildes, nos comportamos como los pavorreales. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a esta ave, a los pavorreales. Yo sí los conozco y los he visto. Habrá algunos de ustedes que solamente lo han visto en un video, en un reportaje o de lejos,
Déjeme decirle que los pavorreales, hermano, descienden de la familia del faisán, otra ave muy preciosa. Un pavo real adulto, hermanos, es grande, tiene plumas de color oro y verde brillante, y cuando extiende su plumaje como un abanico, el hermoso plumaje brilla con los rayos del sol. Y el pavo real, hermano, es un ave entonces que se pasea orgullosamente, apantallando a las demás aves y al mismo ser humano. Y así mismo se comportan las personas que carecen de humildad. ¿Conoce usted algunas personas así? Yo sí. Como jóvenes, entonces, tenemos que buscar todos en la iglesia, y particularmente los jóvenes, tienen que cultivar la humildad en lugar de la soberbia, en lugar del orgullo y de la arrogancia. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que recordar y reconocer que lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos es por la pura gracia y misericordia de Dios. Nada es suyo, porque usted cuando nació no trajo nada, sino que Dios a lo largo de la historia de su vida le ha provisto de muchas cosas, de muchas bendiciones. Así es de que fuera soberbia, fuera vanidad. Hay que cultivar la humildad en lugar de la soberbia y del orgullo. Esta es la primera cualidad que distingue a un joven cristiano. Segunda cualidad, dice la Biblia, que debemos de andar con toda humildad, y luego dice, y mansedumbre también. Amados hermanos jóvenes, déjenme decirle entonces que el joven cristiano, en segundo lugar, debe de cultivar también la mansedumbre. El joven cristiano debe de ser manso, dice ahí nuestra pantalla. Una persona que actúa con mansedumbre es siempre una persona amable, es una persona centrada, es una persona que actúa, ¿verdad?, equilibradamente, es una persona que actúa sin ningún tipo de alarde. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, lo decía yo hace un ratito, era un fariseo orgulloso, era un hombre arrogante, era un hombre intolerable, era un hombre impositivo. Pero cuando el Señor Jesucristo se lo encontró en el camino a Damasco, le quitó la soberbia y le quitó también la rebeldía y lo convirtió en un hombre manso. Y a partir del encuentro que tuvo con Jesucristo, su vida dio un giro, su vida cambió. Déjeme decirle entonces que, queridos hermanos y jóvenes, no es el pastor, no es el psicólogo el que te va a quitar la arrogancia, el que te va a quitar la rebeldía. Es Jesucristo, cuando se encuentre contigo en el camino de tu vida, el que va a poder cambiar esas cosas, esa arrogancia, esa altivez. Una persona que actúa con mansedumbre es una persona que sabe sujetarse también a la autoridad de otros. Es decir, es una persona sumisa o sumisa. Ser un cristiano manso no significa ser débil. Una persona mansa es más bien aquella persona que tiene el control sobre su propia vida, que tiene el control sobre su propia conducta, que tiene el control sobre sus propias palabras, sobre su propio carácter y temperamento. Así es de que, ojo, jóvenes, una persona con falta de mansedumbre es alguien que con mucha facilidad pierde el control, pierde los estribos. ¿Qué le falta? La humildad y la mansedumbre. De los animales, hermanos, que no son mansos, se dice que son salvajes. En algunos lugares del norte, de donde yo soy, se tiene que domar a los animales. Y al domar a un animal se dice que se volvió mansito. Es decir, que se deja guiar por su dueño. En el caso de los caballos, por ejemplo, estos son salvajes por naturaleza. Pero una vez que han sido domados, se vuelven dóciles y tranquilos. Los caballos, al ser domados, siguen teniendo la fuerza y agilidad de antes, pero ahora esa fuerza está bajo control y se someten a sus dueños. Nosotros, hermanos, con el debido respeto, cuando no tenemos la mansedumbre, parecemos salvajes. Nos falta ser domesticados. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Cuando nosotros reconocemos esa necesidad, cuando reconocemos que tenemos este defecto de falta de control, que tenemos falta de humildad, y vamos a Él y le decimos: Señor, yo no quiero ser así, porque siendo así me meto en diversos problemas, yo no quiero ser así, y le damos la oportunidad a Dios para que trabaje. Déjeme decirle que Dios nos quita entonces, ¿verdad?, la arrogancia, nos quita la soberbia, el orgullo, y nos vuelve mansos, y nos vuelve gente controlada, y gente que realmente no pierde tan fácilmente los estribos.
En la Biblia, hermano, aparte del apóstol Pablo, encontramos ejemplos de personas que eran indomables, pero al encontrarse con Jesús se volvieron mansos. Por ejemplo, la Biblia menciona, ¿verdad?, el caso de aquel endemoniado gadareno. La Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo le cambió la vida a aquel hombre, le salvó de vivir en el cementerio. Aquel hombre corría como loco, traía una legión de demonios adentro, se tiraba contra las rocas, se aventaba contra la gente, daba de voces, andaba desnudo, andaba descontrolado. Mas sin embargo, cuando se encontró con Jesús en el camino, el Señor cambió su vida, su temperamento, y llegó a ser como un manso corderito, porque la gente lo conocía y la gente lo vio de pronto sentado, vestido y en su juicio cabal al lado de Jesús, y la gente decía: ¿que no es este el que grita, el que anda corriendo, el que aterroriza a la gente? Sí, pero ahora está con Cristo a un lado, porque se encontró con el Señor y le quitó esa loquera y ese demonio y esa legión que traía. Es el Señor el que cambia. Así mismo, hermanos, el Señor Jesús en su palabra nos habla de su mansedumbre. Incluso el profeta Isaías, desde Isaías capítulo 53, él profetizó que el Señor Jesucristo al nacer sería como un cordero que sería llevado al matadero y que no iba a abrir su boca para quejarse. Y Jesús también, hermano, en su ministerio terrenal habló mucho de la mansedumbre, y él dijo en Mateo 11, 28 y 29 que aprendiéramos de él, porque él era manso y humilde de corazón. Asimismo, toda persona, joven y señorita, que se dice cristiana y que está en las manos de Dios, se debe de convertir en una persona dócil, en una persona controlada, en una persona con mansedumbre. Hermanos, no podemos nosotros seguir por la vida diciendo que somos cristianos y que medio barrio, y media escuela, y medio trabajo conozcan nuestra braveza y conozcan nuestra intolerancia y conozcan nuestro mal carácter. Entonces estamos, hermanos, dejando en vergüenza a Cristo. La mansedumbre es algo que definitivamente produce Dios, no nosotros, pero tenemos que dejar que Dios siga obrando en nuestra vida hasta convertirnos en personas humildes y mansas de corazón, porque esto será lo único que distinga a un verdadero joven cristiano. ¿Quiénes son entre los rangos de edades que hay de la raza humana los más difíciles de domar y de controlar? Los jóvenes. El papá le dice una cosa y el chamaco dice otra, y la mamá le dice una cosa y la chica hace otra cosa, y la abuelita le dice una cosa y la chamaca hace otra cosa: que no te vayas por aquí, que no hagas esto, que no digas esto, y seguimos. Bueno, somos jóvenes, indomables. Luego por eso estamos pagando las consecuencias de nuestros errores, porque no dejamos que Dios, el Señor, nos cambie, y a veces nos llenamos la boca y la mente y andamos hasta diciendo: así soy yo, y si quieren. Y cuando decimos eso, un joven, una señorita cristiana que se atreve a decir: así soy yo, y el que me quiera así, está diciendo: y aunque Dios existe, no puede cambiarme. Y Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para cambiar. Y si no nos dejamos cambiar, lo que puede hacer es sacarnos y llevarnos de esta tierra, para que dejemos entonces de andar de rebeldes. Hasta aquí he mencionado dos cualidades que distinguen a un joven cristiano: la humildad, pero también la mansedumbre. En tercer lugar, ahí mismo en el versículo 2 dice que debemos de andar con toda humildad y mansedumbre y soportándonos. La tercera cosa que el joven cristiano debe de desarrollar para decir que es verdaderamente cristiano, hijo de Dios, es que debe de ser tolerante. El texto, hermanos, nos dice que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y la palabra soportarse significa tolerarse. La tolerancia, hermanos, está muy ligada a la paciencia. Ahorita voy a hablar de la paciencia. Pero ser tolerante es algo más que ser corteses. Ser tolerantes es actuar con gran amor hacia aquellos que nos irritan, que nos perturban, que nos sacan de nuestras casillas. En la Biblia, hermanos, esta palabra de la tolerancia o de soportarnos unos a otros aparece en el Nuevo Testamento 30 veces. Y si esta palabra aparece este gran número de veces, es porque Dios nos está diciendo: ¡hey, cabezones! Pongan atención, necesito que por favor se soporten.
y se toleren los unos a los otros. ¿Quiénes de la raza humana los más intolerables? Los jóvenes. La idea de tolerar significa, hermanos, no vengarnos por lo que otros nos hacen o por lo que dicen de nosotros. Tolerar es actuar en amor con aquellas personas que nos atacan. Ser tolerantes en pleno siglo XXI no es fácil, yo lo sé, y no es más difícil para los jóvenes. Sin embargo, Dios te ha puesto aquí en esta iglesia para amar a los demás, para aceptarlos con todos sus defectos y virtudes. Dios nos ha puesto aquí para seguirnos moldeando, para seguirnos cambiando. Y si Dios en esta tarde te trajo aquí, no fue tu tía, tu abuela, tu hermana, tu papá, fue Dios el que puso en tu corazón el deseo de venir, porque Dios quería que escucharas su palabra, que Él tiene planes buenos para ti, y Él quiere que desarrolle la humildad, la mansedumbre y la tolerancia. Algunos personajes de la Biblia, y sobre todo el mismo Señor Jesús, muchas veces, ¿verdad?, nos dio muestra de su tolerancia. En muchas ocasiones los escribas, los fariseos llegaron con Jesús para sacarle, ¿verdad?, de sus casillas, para atacarlo, para perturbarlo, para acusarlo. Pero tuvo que actuar con mucha sabiduría y sobre todo con mucha tolerancia. Y el ejemplo de Jesús es el que usted y yo tenemos que seguir. Cuando somos intolerantes podemos causar daño, hermano, y también podemos causar daño a la armonía y a la unidad de la iglesia. Por eso debemos evitar las confrontaciones, las peleas, las discusiones. Mejor debemos, ¿verdad?, orar a Dios para que nos ayude a soportarnos y a tolerarnos los unos a los otros. En nuestras relaciones fraternales con las personas y como hermanos debemos demostrar el amor cristiano. Es más, hermana y hermano, si es necesario, deberíamos de pedirle a Dios hoy una segunda dosis de tolerancia para con aquellos hermanos o hermanas de nuestra misma iglesia que luego nos hacen irritar y nos desesperan. Les decía a los hermanos del primer culto, conmigo se han acercado como 8 o 10 jóvenes de la iglesia. Ni voy a decir sus nombres, ni voy a decir el nombre de quien se han quejado. Pero me han dicho: ay, pastor, nomás veo a esta muchacha y me desespero. Y nomás veo a esta muchacha y no la tolero. Ay, pastor, me saca de mis casillas porque le digo una cosa y le digo otra y no lo entiende y me desespero, pastor. Y así el pastor también tiene como 5 o 6 personas. No, hoy no vinieron. Pero tengo como 5 personas, hermanos, que yo mejor les quiero sacar la vuelta porque no les soporto de verdad. Todavía estoy trabajando con eso, yo también. Porque son hermanas o hermanos que, hermanos, siempre lo mismo. Yo a algunos hasta cuando me voy a despedir les saco la vuelta por acá porque siempre es lo mismo. Ya quisiera otra canción nueva. Ya quisiera escuchar otra clase de vida. Hay hermanos que todo el tiempo, ¿verdad?, me dicen lo mismo. Que están batallando con esto, que fulano, que para acá, que el esposo, que la esposa, que no hace, que no dice. Y hermanos, yo no los tolero. Estoy creciendo también en eso, me falta mucho. Y así como yo, seguramente usted tiene 4 o 5 gentecitas a las que no tolera y que mejor quisieran que el Señor se las llevara o que las quitara de frente, por lo menos de usted. En lo personal, hermanos, esto yo tengo que hacer a veces, porque de que hay hermanitos y hermanitas que me desesperan, las hay, también yo desespero mucho, también yo, porque yo no soy ninguna perita de dulce, ni ninguna monedita de oro, pero hago oración, hermanos. De verdad se lo digo con toda franqueza. Hay 2 o 3 hermanitas que nomás las veo y las Padre, te las llevas o te las mando. Y a veces digo, te las llevas o te las mando. No, pues tengo que aprender a tolerar. Debemos de recordar sobre todo, ¿verdad?, los que somos hermanos en Cristo, los de la iglesia, que los hermanos aquí son nuestra verdadera familia. Y si aquí convivimos con ellos, allá en el cielo seguiremos unidos hasta la eternidad. Así que desde aquí hay que practicar la tolerancia. Mientras llegue el momento de partir al cielo, hay que seguir cultivando esta cualidad tan necesaria, porque esta cualidad tiene que distinguir a los jóvenes cristianos y a los hermanos adultos que somos cristianos. Yo lo he dicho 4 o 5 veces desde aquí, que cada vez que se nos aparece esa hermanita, esa joven, ese joven, ese hermano, ese adulto que se nos acerque y que son de los que no toleramos,
Que no se nos olvide que Dios nos los mandó de repente a una vida. ¿Para qué? Porque Dios dice, todavía no termino contigo, sigo trabajando en la tolerancia y en la paciencia. Y vale más hacerle caso a Dios y trabajar en la tolerancia, porque por la eternidad, ¿quién no nos dice que el día que lleguemos al cielo, ese hermano castroso, así que pues son de algunos difíciles de sobrellevar, nos va a poner el Señor como 20 a un lado ahí en el cielo, por toda la eternidad? Mejor desde aquí hay que trabajar la tolerancia. Imagínese usted, si no soporta a uno o a dos que son medio difíciles aquí, imagínese con 20 al cuadrado allá en el cielo. Tenemos que trabajar, y los jóvenes, el mensaje es más para la juventud, son los más intolerantes. Todo el mundo les cae gordo. Hoy amanecieron de buenas y les cayó bien esta, pero quién sabe qué cosa hizo la muchacha, ya mañana me cae bien gorda y quiero que se fuera. Así son los jóvenes, y el Señor quiere transformar nuestras vidas. La cuarta cualidad del joven cristiano: debe ser paciente, muy ligada a la anterior, a la tolerancia. Debe de ser paciente, dice el versículo 2, que debemos vivir con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El joven cristiano debe de cultivar la paciencia, y no solo el joven cristiano, aún el adulto cristiano. Esta cualidad, hermanos, está, como dije, muy relacionada con la cualidad de la tolerancia que acabo ya de considerar. Y como cristianos tenemos que aprender a ser pacientes. Esto significa que tenemos que aprender a aguantar incluso las ofensas de otros sin alterarnos, sin perder el control. Significa, hermanos, la paciencia significa aguantar los problemas de la vida y también los problemas que otros nos causan. Una persona, escúchelo bien, como usted y como yo, que hemos sido redimidos por Cristo, tenemos que ser enseñados a tener paciencia, porque si somos impacientes, podemos también causar daño a otros y sobre todo a la obra de Dios. Dios, el Señor, Padre Celestial, es nuestro mayor ejemplo de paciencia. Solamente nos basta, hermanos, nos basta a usted y a mí, ¿verdad?, con recordar algunos textos de la Biblia, para darnos cuenta de esa virtud o de esa cualidad o de ese atributo que Dios tiene, que es la paciencia. Por ejemplo, en la época de Noé, Dios pacientemente esperó, ¿cuántos años? Que la gente se arrepintiera. 120, o sea, mi vida y la mitad de otra vida. Con paciencia, para que el mundo de aquel tiempo, ¿verdad?, se arrepintiera. Y por más de un siglo Noé se dedicó a predicar mientras que sus hijos y él construían el arca. Otro ejemplo de la paciencia de Dios lo encontramos en 2 de Pedro 3:9, donde Dios afirma que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino más bien que todos vengan al arrepentimiento. Otro ejemplo de paciencia se llama Job, que fue un hombre de Dios, que quedó su nombre y su historia en la Biblia, para que nos demos cuenta que si buscamos a Dios y dependemos de Él y ponemos en sus manos esta situación de intolerancia y de impaciencia, Dios la puede cambiar. Como ya dije hace unos momentos, es cierto que a veces hay personas dentro de la iglesia, de la familia, dentro de los compañeros de la escuela, del trabajo, que nos desesperan con sus actitudes y con sus necesidades, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para conservar la calma y luchar hasta donde nos sea posible por cultivar y crecer más en la cualidad que se llama paciencia. En el primer punto vino a mi memoria, ahorita no, pero lo voy a recordar. En el primer punto vino a mi memoria cuando yo tenía como 10 años, que había una revista que se llamaba Calimán. ¿De acuerdo? Bueno, los viejitos como ellos. La de Calimán. Y tenía un compañerito Calimán. ¿Cómo se llamaba? Solín. Y el Solín, según, como era un chavo joven, como cualquiera de estos que están aquí, era impaciente, intolerante, y de repente se quería salir de las casillas, y entonces Calimán le hablaba y le decía: Solín, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Hoy como quisiera yo, ¿verdad?, que hubiera muchos Calimanes hoy en día, para que a los jóvenes de la iglesia les dijéramos con amor cristiano, con mucha prudencia, con tacto, que les digamos: muchachos, tienes que cambiar esta actitud, porque aquí de repente están ellos conviviendo, están ellos en su reunión, o van entrando, están jugando, diciendo alguna cosa, y entre ellos digo: pero así, son de mecha corta.
se impacientan, se ofenden, se dicen de cosas, oye, tú te pasas, que esto y que el otro. Con tanta facilidad caen en la intolerancia e en la impaciencia. Por eso decía, necesitamos muchos calimanes para que nos digan, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Pero esto no necesitamos que Calimán nos lo diga, el Señor en su palabra nos dice que para ser un verdadero joven cristiano hay que cultivar, he dicho hasta aquí 4 cosas. Hay que cultivar la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia, y termino con la 5ª cualidad. El joven cristiano debe ser pacificador. Versículo 3 dice: solícitos, la palabra solícitos, prestos, rápidos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Los jóvenes cristianos deben de ser los pacificadores de la tierra. La Biblia dice, hermanos, que Cristo ya nos ha dado la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. La paz de Dios nos llega a usted y a mí por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, porque estábamos enemistados Dios con nosotros, y a través de la sangre de Cristo el Señor quitó la barrera y el Señor nos hizo de nuevo sus amigos, y es la sangre de Cristo la que nos trajo la paz de Dios. El precio que Jesús pagó a fin de que usted y yo tengamos paz en nuestro corazón y tengamos paz con Dios fue su propia vida. Los cristianos estamos entonces, usted y yo, y jóvenes y señoritas, estamos obligados a buscar la paz de manera permanente y de manera constante. Todos tenemos que trabajar en este asunto para lograr llevarnos bien los unos con los otros, y esto empieza en casa. A mí no me gusta la idea de que de repente también me vengan a dar quejas la hermana o el hermano: ya no aguanto a esta víbora, ya no aguanto a esta arpía, ya no aguanto a este holgazán, ya no aguanto a este intolerable. Porque, hermano, nosotros tenemos la paz de Cristo ya aquí y tenemos que ponerla en práctica. ¿Cómo cree que yo voy a andar poniendo en orden a su esposo, hermana? O a su esposa, hermano. Eso le toca al Señor, a mí me toca nada más orar. Pero cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, la paz de Dios ya ha sido derramada en nuestros corazones, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Andamos haciendo la paz con otras parejas de allá afuera, con los vecinos que se pelean, pero en tu casa tienes una viva batalla y un ring de cada fin de semana. Te peleas con la esposa, o la esposa, que a veces nomás hay mujeres que también no tienen ningún motivo para estar peleando, pero les encanta estar de pleito. Les encanta agarrarse del brazo con Satanás aquí, como si fuera un gran cuadro, como si fuera un lindo gatito que nos aquí acariciando. Hay gente que fácilmente le da entrada al diablo a la casa. Es la esposa, o es el esposo, o los mismos hijos, o los padres provocando a sus hijos. Mis amados hermanos, el Señor nos dice permanente y constante la paz de Dios, que si de repente la esposa se vuelve bravucona y intolerable, o tu esposo se vuelve intolerable, que en el amor de Cristo le llames al orden y le digas: tú y yo somos hijos de Dios, no nos conviene hacer esto. Dios reprueba estas actitudes. Debemos de ser pacificadores. Pero ¿qué sucede hoy en día? Apenas el marido le dice: ay, vieja, te ves muy joven. Y tú, todo feo, pelón. Luego el desquite. Luego el desquite. Ay, vieja, te las has pasado toda la mañana y sentadota. Y tú, echadote. O sea, siempre estamos a la defensiva. La palabra del Señor dice que fuimos llamados a ser pacificadores. Y esto también entre los jóvenes del Rincón. ¿Cuántas veces los jóvenes en su escuela secundaria, preparatoria, universidad, andan nuestros jóvenes cristianos pactando un pleito para la salida con el compañerito aquel que le cae gordo? ¿Qué? Se les olvida que son de Cristo. Nos echamos un tiro a la salida, y luego, hermano, traemos toda una palomilla ahí echando porras, y luego le ponen una tremenda patiza al cristianito, pero ahí andaba de bravo. Y de repente llegan y le dicen: no, pastor, es que me tropecé. No, le pusieron una buena. En lugar de meter paz y buscar la paz, son nuestros jóvenes a veces los que andan buscando pleito, o simplemente no se pelean. Pero en lugar de hacerla de pacificadores, que ven que una compañera o un compañero se anda trenzando, porque también hoy se pelean re las muchachas por un novio, por algo horrible, que le huele la boca, que no se baña, se andan peleando por alguien así.
Y luego, hermanos, no se pelean los jóvenes, pero se pelean sus amigos. Y andan con el celular grabando la pelea. Y dicen, no respeto, güey, no te metas. Espérate, déjenlo que se den quién sabe qué. Y luego escucha uno los videos, hermano, porque luego hasta tienen la desgracia de subirlos a las redes. Y uno dice, no necesito ver quién estaba tomando este video, pero es fulano de tal. Es fulana de tal. La Biblia nos llamó a ser pacificadores. Es la juventud cristiana la que debe de poner el ejemplo. Dios les llamó a ustedes jóvenes a ser una generación que transforme su entorno. Si no, vamos a poder transformar al mundo, porque también hay profecía sobre este mundo pecador, pero por lo menos su entorno inmediato, su familia, su trabajo, sus compañeros, su escuela, transfórmela con un buen testimonio. Pongan la paz. Debemos de ser pacificadores, debemos de ser personas que siempre procuramos la paz en la familia, en la sociedad, en la misma iglesia, en la misma escuela. Hay muchas familias e iglesias que se han dividido por cosas insignificantes, como por ejemplo por el color de las paredes del templo, o por el tipo de flores que luego queremos poner acá, o por la música o los cantos que cantamos. Otras veces por cuestiones de la cocina, por los trastes de la cocina, por una jarra se andan peleando las hermanas. Por muchas otras necedades se peleaba la gente, cuando la Biblia nos llama a ser pacificadores. Nosotros, como pueblo de Dios, no debemos permitir estas cosas. Debemos de luchar mejor por mantener la paz, esa paz que Cristo nos ha dado. El apóstol Pablo aquí dice que debemos procurar la paz en el vínculo del amor, es decir, la paz debe de estar motivada por el amor. Es el amor a ti, a Dios, que te motiva a buscar la paz. El amor debe de estar primero, ¿verdad?, dominando nuestro corazón y nuestras relaciones. Si estamos unidos en amor, entonces podremos estar en paz. El amor es como un fuerte pegamento que nos debe de mantener unidos y en paz. El Señor dijo que debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. En otras palabras, tenemos que demostrar al mundo la paz que hay en nuestro corazón. Y tenemos que cultivar y promover la paz donde quiera que estemos. Usted a lo mejor no se ha fijado, hermana o hermano, pero en el trabajo hay hermanas y hermanos, y en la vecindad, que hasta los vecinos le sacan la vuelta a cierta hermana o hermano de la iglesia y dicen, es que no me quieren, no me comprenden, los demás son el problema, y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros y le echamos la culpa a todos, ¿no? Pero pónganse a analizar, cuando hay una persona que se mete en un problema con él, y acá, y en la escuela, y en el trabajo, y por acá, el que tiene el problema es esa persona, no son los demás. Pero a veces estamos tan ciegos que le echamos la culpa a los demás y nunca nos vemos el tamaño vigorón que traemos en el ojo. Vemos que los demás nos atacan y nos ofenden y nos dicen, ¿y nosotros qué hacemos? A veces somos los que andamos provocando todo eso, porque somos a veces gente intolerante, gente que estamos fuera de lugar, gente que somos metiche y nos ganamos un problema con todo ese tipo de acciones. Que porque el vecino de repente no sé qué se oyó muy fuerte la puerta, a mí que me importa que tumbe la puerta si quiere suya, pero hasta allá vamos, es que tumbó muy fuerte la puerta, no podría controlar más su entrada y su salida, hasta que me importa, ore por esa gente. Pero hay gente que todo quiere andar y meterse en lugar de vivir en paz. Tal vez usted sea así o tiene vecinos así, gente dañada, gente lastimada, que todo el tiempo están pensando que los demás los están atacando. Y cuando uno está en Cristo, esas cosas ya tienen que salir. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Pero también hay cristianos que por todo se pelean y se enojan con los vecinos. Y la intolerancia, la impaciencia, todas estas cosas, hermanos, se ven todavía muchas veces manifestadas. Como lo he dicho aquí, cuando vas a la caja a pagar un producto, cuando estás aquí enfrente del mostrador que se está atendiendo para venderte la pintura, o cuando vas al restaurante y pides la comida y la mesera o el mesero se tardó, o simplemente te trae un poco la fría la comida, la agarras enseguida, intolerancia, impaciencia contra la gente, ofendes, y la humildad te quedó, la mansedumbre de otros quedó. Son seres humanos, como usted y como yo, algunos hasta cristianos, otros que necesitan de Cristo, pero a veces tratamos con la punta del hierro que se encanta. Y son los jóvenes y los hermanitos cristianos de la primera iglesia bautista. Hay que cambiar, hermanos.
Hay ciertas familias de la iglesia que no me gusta que me inviten a comer. Así se los digo de plano. Y si usted se siente aludido, pues le va a servir de pretexto para que ya no gaste. Porque no me gusta ir con ciertas familias de la iglesia a comer cuando me han invitado, porque tratan re mal a las meseras o al mesero. Y me da esta pena. Qué bonito es cuando vas con una familia o tu propia familia, amigos tuyos, y que les tratas con amabilidad. Miren, hermanos, yo me echo 2 veces a la semana o 3 a veces cuando puedo y tengo dinero. Me echo un café todas las mañanas en el día, pero el puro cafecito, no voy a gastar nada. Me encanta el café de Luis, el que está en la cuadra. Y a veces va mi esposa, a veces va mi hija conmigo, a veces me llevo al niño, a veces me llevo a Jaimito. Y les digo una cosa, apenas entro yo por ahí. Señor Jaime, ¿cómo le va? Buenos días, ¿quién sabe qué? Hola, ¿cómo estás? Y me tiene una mesera, a veces nueva o la misma, pero todo el mundo pasa por ahí porque siempre me siento en el mismo lugar que va donde está la cocina, donde surten los platillos. Pero qué bonito es que la gente, las mismas meseros, que saluden. Porque siempre el trato noble, decente, tolerante, es una credencial para ti que te distingue donde quiera que estés. Pero hay gente, incluso yo he estado en algunos restaurantes que de repente dicen, llegó, ¿qué llegó? Doña Pelos, dicen algunos amigos. Ya llegó, atiende la pongo. Le dicen a la mesera que le tocaba, no llegó, ve tú, porque le tienen miedo, porque es grosera, prepotente, que nació abajo de un huizache, pero ahí se cree la señora de la alta sociedad. Se les olvida de dónde lo sacó el Señor. Una vez fui hasta ahí de la Cone con una hermana de aquí de la iglesia, ya no está, gracias al Señor. A ver dónde anda haciendo malas. Pero, padre, pastor, voy a donar pintura, acompáñame, para no sé qué iba a hacer. Y allá se puso como campeón al pobre muchacho. Yo decía, trágame tierra, qué pena me da, porque yo seguido voy que por una lija, que por una pintura, que por un tiner, que por esto, no para chuparme el tiner. Seguido voy. Me da una pena, hermano. Porque la hermana al final dijo, y no quiero nada, ahí está tu mugrero, dame mi dinero. Y dice, ya me dijo, pues yo la pagué. Porque, en serio, hermanos, la manera en que trató a la persona, que horrible. Yo quería que pereciera junto con su dinero. De verdad, hay gente así que lo dejan a uno en vergüenza. Esta tarde vamos a ir, como ciertos de los niños, se los anuncio, vamos a ir con los hermanos de la tercera edad, juventud acumulada, allá al restaurante, primero a compartir de Cristo. Pero si se va una hermanito con nosotros intolerante y impaciente, mejor ni vaya, porque la voy a regañar delante de los meseros. Porque también tengo 2, 3 por ahí. Porque esto es manzanilla. Aquí está, hermana, así dice que es manzanilla. Pues es que parece de zacate. Es de los 3 azares. No, hermana, es de los 7 machos, pues. Se me ponen en cara. No, mejor no lléveselo. Oiga, pobres. Y de paso, orgullosos, intolerantes. Hay gente así, hermano, me va a disculpar por ahí gente cristiana. Así. Yo diría, como diría mi abuelita, con mucho respeto, tráguese lo que le dieron ya. No se pongan. Son gente que también se equivocan como nosotros, traen atendiendo como a 100 allí y luego a veces ya están cansados, hay que ser, bueno, pero también se les puede reclamar, pero con prudencia. A ver, ven, por favor, mira, aquí en la carta dice que yo te pedí esto, por favor, me podías cambiar, pero por bueno, no darle. No, que hermano, parece que me están trapeando con los pies a la gente. Y sabe que damos bien mal testigo. Para terminar, quiero decirles que el desafío, jóvenes y adultos, que el Señor nos presenta hoy a cada uno de nosotros a través de este mensaje, es que analicemos nuestra propia vida para descubrir, hermanos, para descubrir si poseemos estas cualidades, y si no, pues que las cultivemos, porque, hermanos, para eso nos trajo Dios, para cultivar y oír su palabra y cultivar estas cualidades que nos distingan como verdaderos cristianos, y a la juventud como verdaderos jóvenes cristianos. Recuerden, Dios se agrada de ver a sus hijos siendo humildes, se agrada de ver a sus hijos siendo mansos, de vernos siendo tolerantes y de vernos siendo pacientes y pacificadores. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos cambiar esas actitudes. Estamos en el mes de la predicación de la juventud, pero no se escapan los adultos, también se salpican. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo quiere usted que la juventud de la iglesia cambie si los adultos no cambian? Hágame el favor. ¿Cómo quiere que en su casa sus hijos tengan buenos modales y sean respetuosos si usted es la primera que
o el primero que transgrede las leyes de Dios, las leyes de la humanidad, las leyes de la decencia. Necesitamos empezar, hermanos, con nosotros mismos, cultivar estas cualidades, y a la juventud particularmente, porque yo los amo y quiero que nuestros jóvenes, a donde quiera que han ido a varios lugares los jóvenes, y en algunos lugares me han dicho: qué bonito grupo de muchachos tiene esa iglesia, porque los vemos aquí empolvándose, ensuciándose, sirviendo a los niños, jugando con ellos, orando por ellos. Eso me llena de gozo, de alegría. Pero qué feo cuando te dicen: los jóvenes de la primera iglesia bautista andaban de irreverentes y respetuosos en el campamento, o en el congreso, o en esta actividad, nos dejan pero bien mal parados. Por eso es importante cultivar estas cualidades. Termino orando. Si algún joven de nuestra iglesia o señorita necesita trabajar más en estas 5 cualidades, yo le invito para que se ponga de pie en su lugar. No me diga cuál le falta, no, póngase de pie en su lugar para que oremos toda la iglesia por usted, joven, señorita, para que Dios le ayude a cambiar esas actitudes que no son de cristianos, y nos volvamos humildes, mansos, tolerantes, pacientes y pacificadores. Habrá un joven que poniéndose de pie en su lugar quiere que oremos para que Dios le ayude a cambiar, porque si todos, ¿verdad? A lo mejor yo estaba hablando a puros jóvenes de allá, de la China, de la India, porque mejor aquí todos son bien portados, que bueno, pero si alguno necesita que oremos en esta tarde para que Dios le ayude a cambiar su intolerancia y su orgullo, su soberbia, póngase de pie. Ninguno, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Lo voy a invitar a venir al primer culto, porque en el primer culto todos se pusieron de pie. No están cansados, no están dormidos. Pero yo soy el primero en decirle: Señor, yo necesito una dosis más de tolerancia, necesito más de la paciencia, necesito más de la paz de Cristo. Yo sí lo necesito. ¿Habrá alguien más? Bueno, pues ahora hacemos la invitación. ¿Habrá alguna persona adulta que necesite seguir trabajando con esto? Ahora sí, los adultos vamos a poner el ejemplo. Y ya, si entre los adultos un joven por ahí se quiere parar, pues párese ya. Eso lo voy a ver, te prometo que no voy a decir. Trabaje con nuestro carácter, trabaje con tus actitudes. Nosotros estamos para formar aquí en la iglesia una nueva generación que trastorne al mundo, pero espiritualmente hablando, que cambie nuestro entorno, nuestra sociedad. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí que Dios los va a usar. Ya vimos hace rato los testimonios de Luisa, de Jackie, de los otros que han pasado por acá. Dios quiere seguir trabajando con la juventud de nuestra iglesia. ¿Algún joven más? ¿Con uno más? Empiezo a hablar, así es que si no se levanta ninguno, no. Allá arriba. Ahí está. Ya todos quieren que ore, ¿verdad? Tremendo. Vamos a orar, cierra sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra, que, Señor, es viva y eficaz, y dice tu misma palabra que esta es penetrante, que llega hasta lo más hondo de nuestro ser y discierne los pensamientos del corazón y también los cambia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos compartir la palabra con libertad, sabiendo que la juventud y la gente de nuestra iglesia en general puede oír tu palabra y apropiarla y trabajar, Señor, en estas cualidades que distinguen a un verdadero cristiano y a un verdadero joven cristiano. Muchas gracias, Dios, por los que captaron tu mensaje. Yo ruego, Señor, que nos des a todos una doble dosis de humildad, Señor, de mansedumbre, de tolerancia, de paciencia y también de paz tuya, Señor. Que a donde quiera que vayamos y estemos, seamos de testimonio y de ejemplo, que seamos los primeros en levantarnos para mostrar la humildad que tenemos de parte de Cristo, que seamos los primeros para poner la paz donde hay guerra, donde hay problemas, que seamos los primeros en manifestar la paciencia y la tolerancia con nuestros semejantes. Señor, reviste nuestro ser de nuevas actitudes, Padre. En tus manos ponemos a todos los que están de pie, y en especial a la juventud de nuestra iglesia, porque es a ellos a los que les toca sufrir más todo esto, porque están formando su vida, su carácter, y están creciendo en su relación contigo. El enemigo los ataca por todos lados, mas sin embargo, Señor, tú nos has dado la victoria ya. Y yo ruego, Padre, entonces que tomes en tus manos a toda tu iglesia, a la juventud, a los hermanos jóvenes que están de pie. Tómalos en tus manos, muéstrales tu voluntad, y, Señor, sácalos
de esas actitudes que nos perjudican, Señor. Sácanos a todos de esas actitudes y cámbianos. Queremos de verdad ser nuevas criaturas para tu honra y tu gloria. Bendícenos, Señor, y síguenos hablando y danos el deseo de poner en práctica tu bendita palabra a partir de hoy y para siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, que Dios le bendiga. Pasa la hermana.